Estimados estudiantes de segundo medio, esperando que se encuentren muy bien, les comparto el PPT de la actividad número 10. El objetivo, ¿cierto?, que vamos a trabajar en esta actividad es el OA6, donde dice proyectar escenarios de posibles impactos positivos o negativos de las innovaciones tecnológicas actuales en ámbitos personales, sociales, ambientales, legales, económicos u otros. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que vamos a proyectar, o sea, que vamos a visualizar los impactos negativos que está teniendo el plástico en nuestra sociedad y vamos a buscar alguna solución positiva, ¿cierto?, para poder modificar este efecto negativo. ¿Cuál es la habilidad? La adaptabilidad y flexibilidad, ¿ya? En el fondo, vamos a tener la capacidad, ¿cierto?, para poder generar ideas a una solución posible y encontrar nuevas maneras de abordar y resolver problemas y situaciones, ¿ya? Toda esta problemática que está generando el plástico, ¿cierto?, con los microplásticos, con la excesiva cantidad de basura que se está generando, ¿cuál es el aporte que podemos hacer nosotros para poder aportar con nuestro granito de arena y de alguna manera ayudar en la solución, porque obviamente nosotros no le vamos a dar solución, pero sí aportar, hacer un pequeño aporte a la solución de este gran problema, ¿ya? El plástico de un solo uso o desechable en los envases de plástico o algunos artículos de plástico desechable, como las bolsas, las pajitas, todos estos vasos, ¿cierto? Todos estos elementos, estas bolsas, eh, que no sean reciclados, ¿cierto? O sea, que se usan e inmediatamente se botan. La idea es, y de acuerdo a las leyes que se están estableciendo ahora, es eliminar estos objetos de plásticos de un solo uso, ¿ya? De hecho, en Chile ya, acá en la quinta región y en varias partes de Chile, se estableció la ley de que ya no se pueden entregar bolsas plásticas en los negocios grandes, ¿cierto? Solamente los pequeños negocios todavía, ellos tienen hasta el próximo año para entregar bolsas plásticas. Por lo tanto, ya hicimos un avance, ¿cierto? Ya no hay esa cantidad enorme de bolsas plásticas circulando por nuestro medio ambiente. Así que ahí hubo un paso importante. Pero todavía nos queda toda esta cantidad de objetos, ¿cierto?, que usamos y botamos, que son un plástico que en el fondo contamina porque la degradación se demora, ¿cierto?, mínimo 150 años, ¿ya? Los plásticos desechables pueden causar un daño significativo, no solo a nuestro planeta, sino también a las criaturas vivientes, incluso nosotros mismos. Como vimos en la actividad anterior, ¿cierto?, estos microplásticos, que son trocitos de plástico que se van de alguna manera con el tiempo, ¿cierto?, se van rompiendo y con la arena, ¿verdad?, con el agua, con las piedras, de alguna manera se van erosionando y cada vez se van fracturando y se van haciendo cada vez más pequeñitos. Pero el problema que tienen estos microplásticos es que se incrustan porque los animales, ¿cierto? Los peces o los crustáceos consumen esto y después llegan a nuestro organismo, ¿cierto?, como alimento, que pues son parte del alimento que estamos consumiendo. Por eso es súper importante terminar con este problema del plástico de manera de no devolver, ¿no es cierto?, la contaminación que estamos provocando nosotros en el planeta. La mayoría de este plástico está hecho de petróleo, ¿cierto? Sabemos que el plástico es un derivado del petróleo. Y no es biodegradable, como el petróleo, ¿cierto? En sí no es biodegradable, pero con el tiempo se descompone en pequeñas partículas llamadas microplásticos, ¿ya? Entonces, aparte de ser negativo, ¿cierto?, por el hecho de que está consumiéndose de manera física en nuestro cuerpo, también tiene un componente contaminante porque es derivado del petróleo. Entonces, este microplástico libera químicos tóxicos en el ambiente que eventualmente pueden llegar a nuestro suministro de alimento o de agua. Y una vez que los consumimos, pueden provocar problemas de salud, ¿cierto?, en nuestro organismo. Por eso es importante eliminarlos de la mayor manera posible. La contaminación por plástico está afectando a todos los rincones de nuestro planeta, ¿cierto? Eso lo vimos cuando ustedes entregaron las imágenes de estas islas inmensas, ¿cierto?, que están deambulando por el océano, que solamente es basura y fundamentalmente plástico, porque cuesta mucho que se degrade.
Nuestra cultura del usar y tirar está destruyendo nuestro medio ambiente. Producimos demasiado plástico de un solo uso y solamente una pequeña cantidad es la que se puede reutilizar o reciclar, porque tampoco tenemos el hábito del reciclaje, ¿cierto? Entonces es importante por lo menos partir con algo, ¿ya? Cuando llegan a un vertedero al medio ambiente, este plástico no se degrada, ¿cierto? Porque se demora mucho tiempo. Entonces la idea es eliminar estos plásticos de manera que por lo menos haya menos cantidad de objetos plásticos circulando por nuestro medio ambiente, ¿cierto? Esto de usar y botar plástico está generando problemas muy graves en nuestro ecosistema, porque el ecosistema, ¿cierto? Dice ahí el medio ambiente absorbe sustancias tóxicas, ¿ya? Entonces la idea es, en esta actividad, ¿cierto? Es de alguna manera fundamentar nuestro trabajo respecto a los microplásticos, ¿cierto? ¿En qué podemos aportar nosotros? Nosotros podemos aportar en dos cosas. Una, ¿cierto? En tres cosas. Una es tratar de evitar este consumo de plásticos de un solo uso, ¿cierto? Andar con nuestra bombilla cuando vamos a comprarnos un café, ¿cierto? Aunque es un poco tedioso andar con nuestro vasito, ¿cierto? Metálico, nuestro vasito plástico, para poder contener el café o el té que nos compramos o la bebida, ¿verdad? Y no estar haciendo uso de estos elementos de plástico de un solo uso, ¿cierto? El primer paso que podemos dar nosotros para ayudar es tratar de evitar estos plásticos de un solo uso. La segunda tarea que tenemos es reciclar, ¿verdad? Llevar a los contenedores, ¿cierto? A los contenedores, a los puntos limpios donde se recicla todo este tipo de material, juntar las botellas, ¿cierto? Y llevarlas cada cierto tiempo, una vez a la semana, dependiendo de la cantidad que usemos, una vez a la semana, unos al mes, ¿cierto? Guardar en una cajita todos los envases plásticos y llevarlos al lugar de reciclaje. Y la última solución que le podemos dar, ¿cierto? Es reutilizar, ¿cierto? Si ya estamos cooperando con evitar el uso de estos plásticos de un solo uso, si estamos ayudando en el reciclaje y estamos ayudando con la reutilización, ya estamos aplicando, ¿cierto? Aportando un granito de arena en el mejoramiento de nuestro medio ambiente. Entonces, la actividad que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Porque la otra la hacen ustedes en forma independiente, el reciclaje, ¿cierto? Y la reutilización, la vamos a ver en este proyecto. Entonces la idea es que usted trabaje con botellas plásticas y pueda hacer algún elemento decorativo, ¿cierto? Algún elemento utilitario para reutilizar estas botellas plásticas, ¿cierto? Se habla de las 3 R, ¿cierto? Que incluso ahora son 4 R, que sería reducir, ¿cierto? Utilizar al mínimo posible el plástico, reutilizar, que es lo que vamos a hacer nosotros en esta actividad, reciclar, que ahí nosotros cooperamos llevando las botellas plásticas a los puntos limpios. Y la última, la cuarta, ¿cierto? Que es la de rechazar, no utilizar o utilizar la mínima cantidad posible de plástico en nuestras compras, en nuestros hábitos diarios, ¿ya? Entonces, en esta actividad nosotros nos vamos a dedicar a reutilizar. Y como les digo yo, reutilizar de manera decorativa, funcional, ¿cierto? Ahí estamos haciendo unos maceteros con las plantas, ahí tenemos un móvil, acá tenemos como un jardín vertical, ¿verdad? Con botellas plásticas. Y aquí les puse otros ejemplos, ¿cierto? Un contenedor para la comida de la mascota, un juego, un contenedor de alimentos, un contenedor, ¿cierto? Para cargar el celular o un elemento decorativo, ¿ya? Entonces aquí hay algunos ejemplos, obviamente hay muchos más, pero la condición para este trabajo es que, por ejemplo, aquí lo que les faltaría sería de alguna manera elaborar, pintar o forrar, ¿cierto? De manera que quede una terminación mucho más prolija. Igual acá, ¿cierto? Estos contenedores de cereales o de fideos, también lo podemos pintar o forrar de alguna manera para que quede mucho más visualmente más atractivo, ¿cierto? Que haya una terminación mucho más prolija, ¿ya? Esa es la idea de la actividad. Ahora vamos a ver la guía de trabajo para poder visualizar, ¿cierto?, cómo vamos a ir trabajando.
Bien, renace. Ya. Entonces la actividad número 10, ¿cierto? Va a consistir en... Esta actividad, ¿cierto? Tiene la función de ser potencialmente sumativa. Oye, me equivoqué, voy a aprovechar de corregir al tiro, chicos. Actividad número 10, de tecnología. ¿Ya? Disculpe, se me pasó ese detalle. Esta actividad, ¿cierto? Se aplicará a la estrategia de la evaluación potencialmente sumativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el puntaje que yo obtenga en esta actividad se podría transformar hipotéticamente en una nota para poder, a fin de año, cuando venga el proceso de promoción, establecer un logro de objetivos, ¿ya? Establecer el logro de objetivos de los estudiantes. Entonces, el objetivo ya lo vimos, el OA6, la habilidad también, ¿cierto? Que es buscar soluciones a esta problemática colectiva. Y según el National Geographic, cada minuto se vende 1 millón de botellas plásticas, según un dato del National Geographic. Se vende 1 millón de botellas plásticas en todo el mundo. Cada botella de plástico tarda aproximadamente unos 450 años en descomponerse, o sea, son plazos de tiempo demasiado altos para nuestro ecosistema. Y si no está la intemperie, o sea, si no está, digamos, a la luz y al sol, se demora mucho más, porque las condiciones de intemperie, de luz, sol y humedad, hacen que las cosas se descompongan más rápido. El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina al empaquetado de alimentos y productos manufacturados, es decir, plásticos de un solo uso. Apenas pasan unos minutos, ¿cierto? Uno toma la cuchara del helado y después la bota, ¿verdad? Entonces podemos andar con un palito, una cucharita para tomarnos el helado, sobre todo ahora que viene la temporada de calor. Es por esto que se están tomando medidas a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿cierto? Para prohibir los objetos de plásticos de un solo uso, como son los vasos, las botellas, las cubiertas, las bombillas, etc. Esto lo que busca es el proyecto de ley de plástico de un solo uso que pasó a los últimos detalles, a los últimos trámites dentro del Congreso, ¿cierto? Se está viendo. Ahora, hay una problemática ahora y se está pidiendo que haya como una pausa en la discusión de esta ley en el Congreso, porque ahora con el asunto de la pandemia, ¿cierto? Se han eliminado mucho por razones de salud, por razones de higiene, ¿cierto? Se está eliminando mucho producto plástico, pero es por una eventualidad, ¿cierto? Que justo ahora, cuando estaba avanzando esta ley, se produjo esta situación, digamos, de pandemia, pero se va a hacer una pausa mientras dure este tiempo, pero se están obviamente tomando todos los resguardos para que esos productos, ¿cierto?, desechables que se están usando en los hospitales y que nosotros también estamos usando, mascarillas, guantes, eh, traten de no llegar digamos, a contaminar más de lo que ya está contaminado en nuestro planeta. Aquí les voy a dejar aquí hay un artículo de la tercera, ¿cierto? Y aquí hay 2 videos que tienen relación con la actitud red, ¿cierto? Como estas botellas que nosotros dejamos en los lugares limpios, ¿qué se hace con esas botellas? ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto? Uno piensa de repente, no, si nos estamos ayudando, pero realmente en estos videos se los dejé para que ustedes visualicen que realmente se está ayudando al planeta con estas iniciativas. Así que es súper importante que los vean. Y aquí está la actividad que vamos a realizar, ¿cierto? Como se observa en los videos sugeridos, la cantidad de desechos plásticos aumenta de forma exponencial. Y no se ha logrado educar todavía, no tenemos nosotros todavía acá en Chile la cultura del reciclaje. Son muy poco el porcentaje de personas que reciclan, ¿ya? Por lo tanto, una de nuestras tareas es promover esta acción de reciclaje y también buscar otras alternativas, como en este caso, ¿cierto? Buscamos una solución más casera, que es la de la reutilización. Como ciudadanos responsables con nuestro entorno, además de colaborar con el acopio de los puntos limpios, podemos reutilizar los envases plásticos, como les contaba en el PPT. Y de eso se trata la actividad que vamos a desarrollar en este plazo, ¿cierto? Esta actividad número 10. Vamos a reutilizar mínimo 3 botellas o bidones plásticos de mínimo 1 litro, ¿ya? De estas botellas de jugo, estos bidones de cloro, estos bidones de detergente, y vamos a crear elementos útiles que sirven para contener o para decorar, ¿ya? Que ese contenedor no vaya a la basura, sino que nosotros le vamos a dar un uso, ¿ya? Le vamos a reutilizar. Los pueden trabajar juntos o por separado, ¿cierto? Pueden hacer 3 objetos diferentes, pueden hacer un objeto utilizando los 3 elementos. Y lo importante sí es que tiene que tener una terminación, tiene que estar o forrada o pintada para lograr un acabado más prolijo.
a medida que vayas desarrollando el trabajo, debes ir filmando en un video el proceso de elaboración. ¿Ya? Por ejemplo, van mostrando las botellas, después cómo van avanzando con el trabajo, ¿cierto? De manera que se vea el proceso de trabajo que usted está realizando con esos elementos, esas 3 botellas plásticas, y luego presentar el producto final. ¿Ya? Entonces van tomando fotos, o sea, perdón, van filmando, ¿cierto? El proceso. No es necesario que aparezcan ustedes, pero sí es cierto que se va viendo el proceso de trabajo y el producto terminado. Y la idea es que se observe él o los objetos cumpliendo la función que la diseñaron. Por ejemplo, si diseñaron este comedor para la mascota, que se vea la mascota ahí que está comiendo, o si lo hicieron para contener los fideos o algún producto, algún alimento en la cocina, que se vea, ¿cierto?, dispuesto el producto terminado, que se vean los envases, ¿cierto?, conteniendo y que tenga el nombre, ¿cierto?, si no se logran visualizar, que diga, ¿cierto?, fideo o lo que sea, ¿ya? Entonces la idea es que esté in situ el objeto, que esté en el lugar, o si son plantas, que esté en el jardín o en el lugar donde usted tiene el espacio para poder disponer de estos maceteritos, ¿ya? Aquí está la evaluación, el diseño, 2 puntos, ¿cierto?, que cumpla la función para la cual usted la diseñó, la funcionalidad, que sea una estructura y tamaño coherente a la función, ¿cierto? Que si voy a hacer, por ejemplo, un contenedor para los alimentos, o por ejemplo un papelero que realmente, ¿cierto?, sea de un tamaño apropiado para un papelero. El oficio, ¿cierto?, que se vea una estructura prolija, un forrado, un pintado prolijo, 2 puntos. Y el formato, 1 punto. Formato se refiere a que ocupe los 3 elementos que se solicitaron, ¿cierto? 3 envases plásticos de mínimo 1 litro. Ahí está la pauta de evaluación, y aquí está el puntaje. ¿Ya? Se suman los puntos y eso se transforma en la nota. Y una vez que tenga finalizado entonces la actividad y el video, lo sube a la plataforma Google Classroom, y tiene plazo para eso hasta el viernes 30 de octubre. Y por supuesto yo siempre estoy disponible en la plataforma para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aporte, cualquier sugerencia que puedan hacer respecto al trabajo, ¿ya? Les mando un abrazo grande, chiquillos, que estén muy bien. Estoy segura que van a llegar trabajos maravillosos porque ustedes son muy motivados, ¿cierto? Muy creativos y tienen súper buen oficio. Así que estoy esperando ansiosa sus trabajos. Así que suerte, un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo para una próxima actividad. Que estén bien. Chao, chicos.